Le damos inicio a este podcast con un par de, más que invitados, somos contertulios de todos los aspectos personales y de empresa. En el caso de Michelle, tuvimos el orgullo de tenerla trabajando para la empresa cuando ella estaba apenas recién egresada de la universidad. Una niña muy picadita, pero desde aquel momento dedicamos en ella su inteligencia y la lealtad hacia el trabajo y el deseo de aprender, sumados a una personalidad recia que tiene, pero tan recia como simpática. Y, y hoy Michelle, después de dar algunas vueltas por varios países del mundo, volvió a fincarse en Cali y presta sus servicios profesionales. Ahora nos cuentas, Michelle. Y del otro lado, un ser humano fantástico, al que la suerte me lo puso en el camino, gracias a que un día empezamos a trabajar en Sumar Productividad y conocí a Raúl. Estaba, creo que recién ingresado inclusive al área de gestión humana, y desde aquel momento hasta hoy todo lo que hemos hecho es poner ladrillos para construir una relación de amistad, porque ya no la tenemos laboral, muy valiosa. Raúl es un ingeniero, Michelle es una comunicadora social. Raúl, además de ser ingeniero, primero es un gran hijo, seguramente que es un gran esposo también. Sí. Tiene una concepción muy interesante de lo que es el recurso humano en una organización y tan exigente como es humano. Pero además Raúl se mueve en el mundo de la academia, disfruta demasiado compartiendo su comunicación, su información, y esa mezcla que ha logrado desarrollar Raúl a partir de su ingeniería con el manejo de las personas, con la relación entre las personas, con la conformación de equipos y con la comunicación y el servicio, le hacen hoy un profesional admirable. Gracias a ambos por estar aquí y vamos a desarrollar un tema que nos han propuesto que nos parece muy interesante, que es el tema de la comunicación y la productividad. Si quieren saludar, ahí estamos. Bueno, ¿arranco yo? Sí, bueno. Gracias a ustedes por hacerme partícipe de este espacio de aprendizaje, de conversación. Siempre he pensado que desde el 2014, que fue cuando me gradué de la universidad a los 21 años y empezar a trabajar con GEI, ha sido un antes y un después en mi vida, y porque eso marcó la ruta de quién soy hoy. Nunca había contemplado trabajar en la consultoría, ni siquiera sabía que existía, no sabía eso qué era. Entonces, para mí fue un despertar de mi camino profesional, acompañado a alguien como tú, que siempre consideraré un mentor de profesional y que sigo esperando que esa área de desarrollo de GEI se expanda para yo ser tu primer cliente y hagamos mentorías. Y bueno, también contenta de que con Raúl hemos trabajado muchas veces, seguimos trabajando y además de eso también ya te siento como un amigo, así que esta conversación es como conversar en casa, así lo siento. Pues yo muy complacido, gracias Harold y a tu equipo por la invitación, y pues quiero aprovechar este espacio para responder las preguntas que surjan, hablar del tema, y también quiero aprovechar para hacerte unas preguntas con respecto al tema de comunicación empresarial, que me parece muy importante. Muchas gracias. El mundo de la comunicación es tan valioso y tiene tantas aristas y por eso es tan valioso que uno a veces no sabe para qué es la comunicación. Pero si lográramos tratar de sintetizar, diríamos, la comunicación lo es todo. De hecho, hemos venido desarrollando al interior de la empresa una expresión a partir de leer hace unos 6 meses un autor muy importante que decía: la estrategia es la cultura organizacional. Y nosotros decimos, y la comunicación es un elemento clave en la cultura organizacional. Y digamos que la temática de hoy tiene que ver con la comunicación y la productividad. Un tema que además me ha parecido muy interesante porque una de las barreras grandes que tiene la comunicación todavía en Colombia al interior de las organizaciones es el ¿eso para qué sirve? ¿Sí? Todavía los comunicadores no hemos sido capaces de desarrollar esa relación entre el resultado gerencial y el rol de la comunicación. Y la productividad es un campo amplio, generoso, que no especifica sector económico, porque está en cualquier campo de la empresa, apuntando a la eficiencia, apuntando a los resultados económicos y financieros, que son los que nuestros gerentes clientes ven
cuando se les abre la comunicación. Y en ese orden de ideas quisiera, si les parece, que arranquemos hablando de una cifra que me ha parecido muy interesante, leída de un estudio de una firma especializada en recursos humanos, que dice que el 70% de los empleados de una empresa se sienten más comprometidos en la medida que trabajan para líderes con habilidades de comunicación y de trabajo en equipo. Ustedes que viven en el mundo empresarial, ¿qué piensan? Pues totalmente de acuerdo. Y desde la experiencia voy a responder esa pregunta. Cuando un líder tiene la capacidad de comunicar, lo que hace es conectar a la gente con la estrategia. Al final, uno como trabajador le encuentra sentido. Si yo comunico, nos fue bien, nos fue mal, vamos para allá, vamos por acá, hemos cumplido el objetivo en tanto por ciento, ¿yo cómo me siento como trabajador? Pues me siento parte de ese todo y me dan más ganas de trabajar. Es algo que se explica muy sencillo, muy básico, pero es algo que es muy profundo y tiene un gran impacto en las empresas. Ese líder que es capaz de comunicar la estrategia y que es capaz de llegarle a todos los niveles, lo que está haciendo es haciendo partícipe a cada persona de la gran estrategia. Y la persona que en la base del organigrama, está en la base del organigrama, pero se le comuniquen bien las cosas, esa persona le encuentre sentido a lo que hace y sienta que la empresa lo está apreciando, le comunica, lo hace partícipe, esa persona habla más. Pues entonces, de acuerdo, es más, hasta puede ser mucho más de ese 70%. Y pues la comunicación, y si puede trabajar en equipo, es decir, si tiene la capacidad de dirigir, de sacarle lo mejor a cada persona, porque no todos somos iguales, no todos nos motivamos igual, y si tiene esa capacidad, pues claro que sí va a ser gente más comprometida. Bien, Michi, ¿tú qué piensas? Yo hoy en día pienso que la comunicación es creación, que la palabra crea, que crea trae el mundo de las ideas y el mundo del pensamiento que está en la cabeza, que es etéreo, y que cuando atraviesa por el cuerpo se vuelve palabra, es decir, que llega a la realidad. Es decir, que si un líder tiene la capacidad de traer la creación, la idea, el conocimiento, el pensamiento en palabra bien direccionada, bien transmitida, va a lograr que la idea se vuelva materia. Por lo tanto, si un líder tiene la capacidad de ser un canal de esa información importante de la empresa, pues su equipo va a tener la posibilidad de volverlo materia. Y esa materia pues es el resultado. Por lo tanto, comprender la comunicación como una herramienta para la creación hace que los líderes puedan tener un mayor impacto en aquello que se proponen en su cabeza para que se convierta en una realidad. Mira que, digamos, lo que ustedes están diciendo reafirma una postura de Hey cuando llega a trabajar en proyectos en los 70, que más o menos hemos desarrollado. Hemos venido identificando una circunstancia. El cliente siempre nos dice, aquí la comunicación es muy mala. Y nosotros tratamos de entrar a profundizar qué quiere decir eso, es muy mala. ¿Sí? Y en la mayoría de los casos, aquellos que consideran que es mala se enfocan en productos de comunicación, folletos, ¿verdad? Pero muy pocas veces nos han hablado del equipo gerencial. Y nuestro trabajo normalmente arranca por allí. ¿Sí? A Raúl le consta que lo hicimos en su momento, incluso con equipo tan brillante como el presidente de la compañía. Aquí, con 2 o 3 toques, logramos que elevara su capacidad de comunicación y comprendiera el rol que él tenía en la organización, ¿sí? Más allá de su capacidad directiva. Bueno, en ese sentido, creo que las organizaciones tienen un reto, un desafío muy importante de facilitarle a sus líderes el desarrollo de esa competencia que parece sencilla y no lo es. Para nada. Parece común y no lo es. Porque una cosa es informar, otra es comunicar. Una cosa es dar datos y otra cosa es lograr que la gente los interiorice, como tú lo decías ahora. Muchas gracias. Que sí. Avancemos. Claro que sí, complementando lo que decías, hay algo que también siento y es que las empresas son como la segunda familia de las personas. Por lo tanto, quien moldea la familia pues son los padres.
En el caso organizacional, pues los padres son los jefes, los líderes. Por lo tanto, ellos son los moldeadores del comportamiento de sus hijos, su equipo. Es decir, que si una cultura organizacional refleja algo como mala comunicación, es porque es tal vez lo que desde su ejemplo o su moldeador se ha recibido. Entonces, cuando un líder se concibe no solamente como un cargo, sino como un moldeador de la cultura y entiende que la comunicación, como es de importante la comunicación entre un padre y un hijo, una madre y un hijo, pues así es de importante la comunicación entre un jefe y un colaborador, porque no solamente está transmitiendo el mensaje empresarial, sino que está moldeando un comportamiento, está visionando una acción y está acompañando a que las personas ejecuten aquello que él quisiera que ejecutaran. Entonces, cuidar esas formas de expresar el liderazgo y de conectar, como tú lo decías ahorita, con las personas, va mucho más allá, es un poco más profundo. Tiene que ver con transmitir valores, moldear carácter, sostener momentos de crisis, y la comunicación es vital para eso. ¿Vas a agregar algo? Sí. A veces vemos el tema de la comunicación, que decía ahora Harold, de los productos, ¿cierto? Y yo empecé a entender un poco más de la comunicación en una empresa, en un laboratorio en el que yo trabajé, donde llegó un gerente de operaciones. No había departamento de comunicación, ni siquiera había una persona de comunicación. Él era. Ahora lo entiendo, que él era el comunicador. Lo primero que hizo cuando llegó fue aprenderse del nombre a todas las personas. O sea, yo quiero mostrar, es como para mí lo que de verdad son los cimientos de una verdadera comunicación, que al final se va convirtiendo en cultura. Y lo conecto con lo que tú dijiste, y yo ya con eso hago realidad lo que yo pienso en la estrategia. Se le aprendió el nombre a más de 300 personas de la planta. Se comunicaba con ellos de una manera informal. O sea, se bajaba al nivel de ellos, siendo un ingeniero que había estudiado en Japón, bueno, se bajaba al... Cuando íbamos a la oficina era de puertas abiertas y siempre nos daba 3 minutos para hablar. Usted tiene 3 minutos y durante esos 3 minutos él era enfocado en la persona. Nada de estar distraído con un computador, con un celular. 3 minutos. Me tenés que decir a qué venís, cuál es la situación, en qué te puedo ayudar y tráeme unas soluciones para yo ayudarte. Es una comunicación abierta, la confianza. Cada mes mostraba los resultados y se los mostraba a toda la gente. O sea, armaba en un auditorio reuniones mensuales con todo el personal operativo y administrativo, donde mostraba los resultados de una manera sencilla. Cumplimos, no cumplimos, nos quedó faltando esto, felicitaciones. ¿Cómo salían esos muchachos de la planta, los operarios y operarias? Felices. Mire, nos fue súper bien, o no cumplimos, pero le vamos a meter berraquera. Iba haciendo que las cosas se hicieran en realidad. Cada mes, cumpleaños, celebrar el cumpleaños de la gente. Y él era el que cantaba el cumpleaños junto con el personal administrativo. Entonces, para mí esa era una comunicación muy... esa es la verdadera comunicación para mí, la productiva. Claro, cuando ya había que empezar a hacer cosas del trabajo, pues él lo comunicaba y la gente lo escuchaba y lo hacía, porque ya venía motivado por esa persona. Entonces estoy pensando como en eso. Claro, los productos de comunicación son muy importantes y le dan estructura, pero yo recuerdo en esa comunicación que tuvimos y pues esa empresa, pues tanto es que ya ahora se la vendieron a una multinacional estadounidense y pues les ha ido muy bien. Entonces pienso pues como en esa parte. Sí, Michelle hablaban de que en las familias los hijos nos parecemos a los padres o imitamos mucho lo que hacen los padres, por lógica razón. Desde el primer día está con uno marcándole el camino y hacia allá van los liderazgos exitosos, ¿sí? A que es capaz de entender que su responsabilidad no es salir adelante, es sacar adelante a todo el mundo para que él, como algo que flota, vaya surgiendo. Y si quiere escalar en la organización, pues más fácil para llegar a donde quiera. ¿Okay? Ahí hay un desafío muy interesante. Las empresas colombianas están empezando a entender eso,
pero también entender que no se necesita ir a la universidad para volverse un profesional de la comunicación como tú, para ser un líder fortalecido en la comunicación. Sí. Bueno, ahí hay un desafío interesante. Okay. Muy bien. Creo que un ingrediente muy importante en la comunicación, pues se me acaba de ocurrir, no sé, a usted le tiene que importar el otro. Es muy sencillo, muy básico, pero si a usted no le interesa que yo tengo al frente, se puede tener los mejores productos de comunicación, pero creo que no va a ser eficaz de lo que quiere. De hecho, en algunas ocasiones con algún cliente que nos planteaba, no nos metamos con el equipo de liderazgo, nosotros les dijimos, cuidado, pueden estar perdiendo el dinero porque podemos hacer piezas maravillosas, pero si los líderes no marcan el camino, no muestran el ejemplo y no logran que lo que se está escribiendo en ese plegable se haga realidad, difícilmente la organización lo va a poder lograr. Sí. Piensen primero que hay que trabajar arriba, ¿sí? Para que los demás vayamos como vamos en las empresas, nosotros vamos detrás de aquel que nos marque el camino, ¿sí? Y en el que creemos. Tú hablabas de la palabra confianza, que es determinante en una organización. Yo no sé si la medimos, si medimos la confianza de la gente en la empresa, pero también leí en estos días que cerca del 26% de las personas de una organización vive y se quedan a partir de la confianza. Okay. Muy bien. Okay. Sí, es que el tema de la confianza es vital porque, pues, si nuevamente, a mí me encanta extrapolar y mezclar mundos como la realidad y el mundo empresarial, porque si pensamos en cuando nos relacionamos con una pareja, cuando nos relacionamos con amigos, ¿qué hace que yo me quede ahí? Es la confianza. Entonces eso lleva al contexto empresarial. ¿Qué hace que yo siga a mi líder? ¿Qué hace que yo me quede en esta empresa? Más allá de la necesidad económica, ¿sí? Es la confianza. Y para que haya confianza, para que un líder pueda construir confianza con su equipo, pues tiene que cuidar la relación, que es el ejemplo que hago. Tiene que cuidar el vínculo. Y para cuidar el vínculo hay que saberse comunicar. Entonces es como una cadena de sucesos que al final yo diría que muchas formas antiguas de ver la comunicación pues se creía como un elemento adicional, ¿no? Como que no es necesario o es hasta un lujo de las grandes empresas. Pero hoy desde una concepción, desde una cosmovisión, como digo yo, más amplificada, si yo tengo la inteligencia para entender que mi resultado depende de mi vínculo con mi colaborador, entonces ya no es una añadidura, es una prioridad, es una obligación. Oye, Vichy, usted tiene unas preguntas y tengo un montón de preguntas. ¿Qué ha preparado? Sí, tengo un montón de preguntas y es como parte de que nos unió a todos, ¿sí? Que nos unió a todos y cuando empezó la historia entre nosotros fue un más, ¿sí? Y ese más fue un símbolo, ¿sí? Fue un símbolo y que tiene dos componentes. El componente 1 que ponía Hey, que es la comunicación estratégica, ¿sí? Y el componente 2, que era el que traía Raúl, que es como la productividad, ¿sí? La productividad en los servicios. Esa es una fórmula que por algunos años desarrollamos para elevar ambas cosas dentro de ambas organizaciones, además. Pero antes de que nos metamos en ese mundo, a mí sí me parece importante que precisemos esos dos componentes de esa fórmula, ¿sí? Como puntualmente, ¿cómo comprendemos la comunicación? ¿Es una herramienta, es un canal, es un resultado, es una búsqueda, es un sueño? ¿Qué es como puntual? ¿Y qué es la productividad también? Es algo que yo quiero alcanzar, es un medio, y que a partir de eso vayamos desarrollando y entendiendo, ¿sí? Como el para qué esa fórmula. ¿Les parece? O sea, ¿quién quiere empezar? Raúl. Raúl puede contestar los dos juntos. Bueno, productividad. Pues lo que me enseñaron en la universidad es más con menos. Más con menos. Ya llevándolo más al contexto empresarial, las empresas tienen unos objetivos estratégicos. Estén escritos o no, hay unos objetivos. Es lograr a esos objetivos con los recursos necesarios. No podemos gastar más. En la medida que yo gaste más, soy productivo. Si yo gasto lo necesario o menos de lo necesario, soy productivo. Básicamente es eso. Y hay indicadores pues para medir la productividad.
Y la otra es que es como me la enseñaron a mí, es una herramienta, es un medio para yo lograr los resultados. Si la comunicación no está bien definida, no fluye, los resultados no se dan. Es muy, muy difícil que los resultados se den. Así lo veo yo. Desde mi ámbito, digamos, de más experiencia, yo relaciono la productividad con las ventas, con la producción, con los números de los estados financieros, porque ahí se refleja la productividad. Y obviamente con la comunicación. La comunicación, como lo hemos hablado, mueve a la organización. Y el moverla define unas velocidades. Y las velocidades tienen mucho que ver con el más por menos. Porque todos podemos llegar, pero unos se pueden demorar 1 hora y otros se pueden demorar 2 minutos. Y la comunicación es un activador de la velocidad, aunque no es la única que determina la productividad empresarial, pero sí es muy importante entender que soy capaz, que puedo, y ahí la comunicación juega un papel muy importante, y el liderazgo también. Tú puedes, tú lo alcanzas, intentémoslo, ven cómo te ayudo, participo contigo en el desarrollo para que tú alcances la productividad. Pero una empresa que es productiva, obviamente tiene mejores resultados. Los mejores resultados la llevan a ser más competitiva. Si es más competitiva, tiene más clientes. Si es más competitiva, abre más mercados. Si tiene más mercados, pide más. Y si pide más, genera más empleo. Ahí hay un círculo valiosísimo de relación entre productividad, comunicación y resultados organizacionales. ¿Sí? Y obviamente una empresa que puede contratar más gente, una empresa que tiene mejor participación del mercado, tiene mayor valor. Y el mayor valor o es para producir más utilidades o es para venderlo mejor si está en la bolsa o si no, en el B2B. Así veo yo el tema de la comunicación. Tratamos de enfocarlo mucho en las organizaciones en ese sentido, ¿sí? Para que no todo lo que a veces las empresas quieran comunicar sea lo que haya que comunicar, ¿sí? ¿Cómo relacionamos siempre lo que vamos a decir? No importa el escenario, ni el producto, ni la pieza, pero ¿cómo lo relacionamos con eso que el equipo directivo necesita y quiere? Y no es que lo quieran porque sí, es porque la organización mueve a la gente para que alcance unos propósitos. Muy bien, súper. Te lo voy a decir muy cortito mi versión, nuevamente sacándola del contexto. Para mí, si lo llevamos a un ser humano o a la vida de un ser humano, la productividad para mí es el alimento, ¿sí? Lo sostiene vivo, y la comunicación es el oxígeno. O sea, necesitamos los dos para que ese ser humano ande, y ese ser humano es como la empresa, ¿no? Y ya que estamos tan matemáticos, si le ponemos un igual a ese comunicación más productividad, ¿a ustedes les daría igual a qué? Sencillo, desde la empresa, resultados. ¿Resultados está bien? Yo digo sueños, resultados, ideales, propósitos, claramente. Pero sumémosle a eso, o no, más bien en esa respuesta metamos satisfacción de la gente. Cuando la gente ve que su trabajo es más productivo, la gente está más enganchada con la organización. El engagement. La organización reduce sus costos porque la rotación merma. Hay una relación directa entre comunicación, productividad, resultados y engagement. Sí. Y hoy día sí que estamos viviendo en las empresas el tema de la rotación de personal. Es uno de los 4 grandes desafíos que estamos viendo que vienen los gerentes de recursos humanos. ¿Sabes? Yo creo que sería una bomba que uno lograra en una empresa, que la productividad se llegara al nivel no de la cultura organizacional solamente, sino de la cultura personal. Porque a veces le pedimos a las personas que sean productivas en el trabajo, pero ni siquiera son productivas en su vida. Y es como decirle que apliquen acá algo que no tienen en su esencia. Entonces me parece que sería súper interesante, eso me acaba como de iluminar el bombillo, y es que una forma de contagiar a los colaboradores de la importancia de la productividad puede ser mostrándoles que es que no es aprender a ser productivos para la empresa a la que trabajo, sino porque tú también puedes aplicar eso en tu propia vida. Cómo ser productivo en tus finanzas, en tu casa, en tu hogar,
Porque si lo tienes integrado en tu ser y en tu manera de vivir, será automático en el trabajo. Pero cierto, Raúl, que es que todo este ejercicio empresarial de comunicar y de buscar productividad, en el fondo transforma de verdad la vida de la gente. O sea, las personas que están trabajando para la organización y empiezan a ver que en la empresa se hizo esto y mejoró. Y yo ahora, ¿cómo me llevo eso para mi casa? Efectivamente. ¿Y cómo me lo llevo para las relaciones con los demás? ¿Y cómo me lo llevo para cuando me van a hacer una entrevista de un futuro trabajo? No tengo ninguna duda que lo que uno aprende en las empresas se convierte en una caja de herramientas que se lleva el día que ya no está allí, se va por otra parte, la abre y mete más herramientas y sigue creciendo progresivamente en virtud de lo que la empresa le enseña. Y conectando pues lo que decía ahora Michelle, pues claro, yo todo un día trabajando para que la empresa obtenga los resultados y mis sueños que... Y mis resultados. Y mis resultados. Que es lo que tú dices, son esas mismas herramientas que yo estoy utilizando para lograr los resultados de la compañía, pues debería aplicarlos también para lograr mis sueños. Y creo que ese también es un reto de las empresas, cómo conectar esas dos partes. Yo quería comentar algo, no sé si se sale un poquito de contexto, pero pues igual tiene que ver con la comunicación, y es lo que yo viví cuando Hey empezó a trabajar en la empresa. En estos días alguien me preguntó, ¿vos qué aprendiste de Hey? ¿Cómo duraste un poco de tiempo con esta gente? Como 8 años, 7 años trabajando con él. Entonces yo le dije, hermano, yo aprendí a traducir. Los de Hey son excelentes traductores. Ese señor sabe mucho de ese tema. ¿Cómo así? ¿Por qué? Me dijo, hable usted con el ingeniero. Entiendo. A ver si usted le entiende de una. Entonces se quedó así. ¿Por qué? Porque él va adelantado con muchas cosas, es muy rápido. No todos tenemos esa rapidez, ese análisis sobre cómo ve el mundo, los negocios. Hey nos ayudó a coger esa información, traducirla y llevársela a la gente. Y a mí eso me sirvió mucho. Muchísimo, porque yo allí le empecé a encontrar más sentido en lo que hacía. Muy claro, es que vamos para allá, esto que yo estoy haciendo está conectado con esto. Y pues de verdad nos ayudó también a que la gente le encontrara también más sentido a su trabajo. Quería comentarlo, igual yo creo que lo conectamos de alguna manera, pero no me quería sin decir ese punto. Perfectamente, yo agrego solamente, Raúl, que siempre le he dado gracias y te lo he comentado mucho a ti. Como van hace días que no converso, y él estos días estaba pensando llamarlo porque iba a decir, mira, hace rato que no converso con Pod y quiero aprender más cosas. Juan Carlos, además de haberme enseñado muchas, fue un inspirador para mí, porque se convirtió en un desafío profesional. Sí, que un hombre con semejante talento, con esa personalidad y con ese saber de todo, ¿cierto? Poderme relacionar con él y entrar en él, ¿cierto? Que eso es una virtud que también tiene Juan. Así, permitirnos entrar en él para ver cómo a partir de ahí decodificábamos a través del trabajo lo que él quería. Y cómo también le ayudábamos a dosificar algunas cosas y a que todo ese arsenal de capacidades que tiene Juan pues se volcara mucho más a la organización. Sí, y acordarse del producto maravilloso que diseñamos, el café. Sí. El café mensual con él hablándole a toda la compañía, la gente salía feliz porque entendía más. Uy, ya sabemos para dónde vamos. Uy, qué chévere tal cosa. Yo no sabía eso. Y él obviamente se mostraba de otra forma más cordial, más cercana, y eso pues creo que le ayudó mucho a él y a la organización. Sí, muchísimo. Sí, toda. ¿Puedes más preguntas? Claro, Michi. Bueno, ya que hemos entendido como un poco más la comunicación, la productividad, y ya entrándonos como a la estrategia de la comunicación, desde tu experiencia y desde los proyectos que hemos construido y liderado juntos, ¿cómo crees tú que la comunicación como estrategia apalanca o ayuda la productividad de una empresa? Yo diría que la comunicación tiene que tener oídos más grandes que boca.
Y creo que en la vida práctica pasa lo contrario. Queremos decir más sin haber escuchado bien. Al menos en la empresa, la metodología empieza por escuchar bastante. Eso quiere decir clientes, proveedores, empleados de diferentes niveles, para poder saber sobre qué piso puede comenzar un proceso comunicacional. Luego eso llevado a la construcción de unos mensajes claves que son los que le permiten a la comunicación ser coherente y consistente en el desarrollo, para luego sí empezar a pensar cómo le vamos a llegar a los que están en una planta, a los que están en las oficinas, a los que están en la calle vendiendo, a los que están pensando en cómo promover la empresa desde el mundo digital. Esos ejercicios de decodificación y de unidad de criterio en el mensaje para que al mundo exterior, sobre todo, pero y al interior también, le llegue el foco. ¿Sí? Pero dicho de las maneras y a través de los canales que muevan a cada uno de esos estamentos internos de la organización. No sé si con esto contesto parte de la pregunta, pero esa es la mirada que nosotros sugerimos desde el punto de vista estratégico. Sí, algo que a mí me sorprendió cuando empecé a trabajar con Hey, que luego lo aplicamos en nuestro trabajo con Raúl y con Sumar, es que lo primero que se hace es escuchar a la gente. Lo primero que se hace es tener una reunión profunda. Me acuerdo de los cuestionarios de preguntas bien acertadas, otras sencillas, pero que nos permitieran entender la cabeza y el corazón también, primero del gerente o del presidente, luego de su mesa directiva, luego de sus segundos y luego de todo el resto de la organización. Eso es algo que tengo muy claro como proceso de Hey y que fue aplicado tal cual en Sumar. No sé si ya esto como estrategia aterrizado a lo que fue el proyecto con Sumar, ¿cómo lo viste tú? Pues a mí me llamó mucho la atención porque no había tenido esa experiencia en Sumar, donde yo tuve la experiencia de la comunicación estructurada. Entonces yo ver el proceso de entender, escuchar al presidente, su estrategia, lo que tú acabas de decir, y ya después con esa información, teniendo información de todos los niveles, empezar a hacer los productos. Eso a mí me encantó, cómo conectar. Entonces hay que hacer los mensajes diarios, hay que hacer la historieta, hay que hacer el video tal, y empezar a hacer los productos para poderles llegar a todo el mundo. Entonces esa parte me llamó mucho la atención. Y claro, pues si yo tengo unos productos eficaces para cada público, pues la estrategia va a fluir en toda la organización y vamos a lograr los resultados. Cada uno va a hacer lo que tiene que hacer. Así lo vi yo. Con un ingrediente que en aquel momento resultó innovador, que fue el de la historieta. Porque la historieta se convirtió en un producto genérico, porque lo veía y lo sentían la mayoría de las personas de la organización, ¿sí? No había otra manera de llegarle, y yo creo que allí pues no podemos tampoco decir que fue súper craneado, no funcionó. Sí. Funcionó. Yo había vivido una experiencia anterior en la que eso había funcionado perfecto, y la trasladamos acá. Y fue la manera como enrutar a través de un producto muy atractivo que luego se volvió audiovisual, algo que era como reflejar la realidad del interior, donde había personas de diferentes maneras y comportamientos que podían coexistir, conversar, resolver problemas. Fue muy divertido. Sí, ese es el toque, la chispa que necesita la comunicación, porque si el mensaje sale tal cual como es concebido, puede tornarse a veces aburrido y acartonado. Entonces la comunicación, y para eso también se necesita cierta inteligencia creativa, ¿no? La comunicación necesita tener esa chispa que haga no que el otro solamente entienda el mensaje, sino que además le agrade el mensaje, que le guste lo que le están diciendo, que además lo espere. Y creo que eso es algo que desde la estrategia que se construyó con Sumar era lo que se buscaba, ¿no? No es solamente aterrizar el mensaje, es decir, bajarlo de la esfera
dificultosa de comprender a lo sencillo, a lo simple, a que cualquiera lo comprenda, que era, yo siento, un pilar de la estrategia en ese momento, que fuese fácil de comprender, sino que también fuese atractiva. Y ahí es donde la comunicación se vuelve un producto que tiene que ser vendible. Tú que eres tan comercial. No sé si quieras complementar y decir, Tú ahora decías algo del corazón. uh-huh. Y la comunicación tiene que llegarle al corazón de las personas. Uh-huh. Porque no nos podemos olvidar en ningún momento que las emociones nos mueven. Uh-huh. Aunque la razón sea muy importante en todos los casos, pero el gran movimiento del ser humano gira alrededor de las emociones. Y ahora que hablabas de pilar, Uh-huh. estaba pensando que de pronto hubo otro pilar interesante en el caso de Sumar, pero que también lo llevaba a la mayoría de los clientes. Uh-huh. Y es encontrar un concepto seductor que ayude a mover esas emociones. Sí. Cuando un día estábamos sentados en Medellín, en un restaurante, y como allá no podemos descansar en la empresa, así estemos almorzando de pensar en los clientes, Sí. pues dijimos, ¿qué concepto le ponemos a esto que vamos a empezar a hacer? Si estamos apenas explorando la información de Medellín, de la empresa en Medellín, y vamos por más. Eso Y sí. además, sí, pues eso se volvió un grito de batalla internamente. Sí, Sigue siendo. claro, el presidente lo cogió, lo adoptó y casi que se volvió un eslogan de la compañía que no tenía ese propósito. Sí, Ujú. era simplemente conectar Uh-huh. o reclutar a todo el mundo alrededor de la comunicación. Quería hablar de ese pilar. Sí, que es lo que llamamos la promesa de servicio. La promesa, sí. Ajá. Sí, o el grito de batalla. Raúl, como reviviendo, siento que estamos como abriendo un álbum de recuerdos. Así me siento como cuando uno abre el álbum y empieza a ver las fotos y siente esa nostalgia, esos recuerdos tan bonitos de esa creación y esa construcción. ¿Notaste tú en ese proceso un antes y un después de como sin comunicación estructurada a con comunicación estructurada con el acompañamiento de Heavy? Y si lo hubo, ¿qué notaste diferente? O sea, ¿qué pasó en las personas y en la empresa? Bueno, pues antes de Hey, obviamente pues con menos recursos, y cuando digo recursos es que pues Hey venía con una estructura. Antes de Hey había una persona que hacía el tema de comunicación, trataba de hacerlo lo mejor posible y lo hacía bien, pero ya después lo entendimos, era muy emocional, muy de acuerdo a lo que pueda estar sintiendo esa persona en el momento con respecto a la compañía. Y así nos lo hicieron ver en varios observaciones. Cuando veíamos los mensajes, sí, son muy emocionales, muy chévere, les llegan, pero la pregunta es, ¿le está transmitiendo la estrategia a la organización? Entonces, yo creo que ese fue el antes. El después fue que los mensajes, sin que perdieran ese toque emotivo, mostraran la estrategia de la empresa. Entonces, para mí ese es digámoslo, el cambio significativo que yo vi. Y obviamente para eso en que se apoyaron en los diferentes productos de comunicación. Para mí es eso. Y lo otro es que para mí fue muy importante. Antes la estrategia no era tan clara. Es decir, hay que trabajar y hay que lograr y hágale y el cliente, o sea, eso es todos los días. Y eso pues es emocionante en la compañía. Ya después fue entender un poco más para qué, para dónde vamos, cómo es esto. Entonces fue muy interesante. Yo quisiera hacer una pregunta. Dale. Sí. La pregunta es que, bueno, Harold, pues como este espacio hay que aprovecharlo también. ¿Vos cómo haces para hablarle a un presidente, a un gerente de una compañía, para que inicie un proceso de comunicación estructurado? No es que no la haya, o sea, en la empresa siempre hay comunicación que debería de ser estructurada. O sea, ¿cómo le vendes a un presidente que ve números o a un gerente que ve solo números, que de pronto ese tema de comunicación no es tan relevante o no lo ve allí en ese plano? ¿Cómo hace Harold, cómo hace Hey para venderle en muy poco tiempo, venderle la idea a esa persona? No sé si me hago entender con la pregunta. Sí, creo que sí. Yo, a ver, en primer lugar, ya lo dije,
Me encanta escuchar. Y la escucha parte, en principio, de 3 preguntas. Primero, ¿usted qué piensa? Segundo, ¿usted qué quiere? Y tercero, ¿tú qué estás dispuesto a hacer? La respuesta a esas 3 preguntas le permite a uno tener una idea, así sea básica, de por dónde debe entrar. ¿Qué pienso? Por ejemplo, que la comunicación en esta compañía tiene que mejorar notablemente. Perfecto, eso es lo que usted piensa. ¿De qué quiere? Hombre, yo quiero mejorar la productividad de la compañía ayudado de la comunicación. Bien. ¿De qué está dispuesto a hacer? Que el departamento de gestión humana maneje esto. Ahí empiezan a abrirse unas brechas monstruosas entre el pensamiento del directivo máximo y el compromiso con la ejecución. A partir de allí y de los dolores que uno en medio de las conversaciones con los directivos empieza a entender. Por ejemplo, hoy día hay una dificultad generacional al interior de las empresas. La generación hasta los 28, 30, la generación a los 40, hasta los 50. Y estamos hablando de 4 mundos muy diferentes que las organizaciones hoy día tienen que congregar y ponerlos a caminar y a andar en la misma ruta, porque no pueden unos obstaculizar lo que hacen otros y los otros criticando lo que hacen los demás. Entonces, ese es uno de los desafíos que tienen las empresas hoy. Pero el otro es el de reducir la rotación de personal. A mí me llama la atención que la mayoría de la gente dice, hombre, es que la gente joven no tiene compromiso con las empresas. No estoy de acuerdo. Yo creo que sí lo tienen. Lo que no existe todavía bien desarrollado es que las empresas tengamos compromisos con la gente joven, con la nueva generación. Lo que tú decías, el engagement, cómo saber enganchar. Esos. Y saber Que son enganchar. muy productivos. Y es un tema de comunicación desde el momento mismo en el que estás buscando las personas. La comunicación que allí aplicas tiene que empezar a generar engagement. Y eso empata con la comunicación de las compañías en las redes sociales, ¿sí? Para que quien está pendiente diga, a mí me llama la atención esa empresa, cómo piensa y actúa. Me gustaría trabajar allí. Sí, con lo cual ya empiezas a abrir la puerta. Luego en el proceso de selección, en las entrevistas y todo, ahí tiene que haber unos componentes altos de comunicación. Y luego en el onboarding, que se ha vuelto determinante para las organizaciones. Okay. El paso del gerente, del presidente de la compañía por ese proceso, ¿sí? El empezar desde ahí a enganchar a la gente y a decirle, usted no me puede ir de aquí rápido. ¿Sí? Yo no le digo cuánto se puede ir, pero piense en esto, mire su carrera, cómo puede avanzar, ¿sí? Hasta dónde están los alcances desde cargo que usted tiene. Eso se lo tenemos que mostrar a las organizaciones. Y luego, los líderes. Vemos que entró un talento valioso para la organización. Raúl, apadrina a este hombre o a esta mujer, ¿sí? Y sácale todo lo que podamos para que crezca. Dale oportunidades. Eliminemos aquellos directivos que tienen egoísmos y están amarrados a los puestos. Yo creo que eso está mandado a recoger. Sí. Lo que tenemos que hacer es que la gente nos permita una ayuda a subir. Y para eso le tenemos que dar herramientas de eso. No sé si contesto y hasta más. tu pregunta. Sí, mucho más. Porque lo que entendí es que más que desgastarme yo desde acá, desde Geri, para venderle es usted qué me aporta a mí para yo con esa información poder, exacto, poder ayudarle. Eso es al revés. Así lo entendí. Bueno, ha sido una conversación extraordinaria con compañeros, con mentores, con amigos, pero no me voy a ir sin decir que hoy es un día especial, no solo porque estamos en este podcast, sino porque estás de cumpleaños. Y es una oportunidad de celebración, que esta sea parte de la celebración. Qué dicha. Así que aprovecho para reconocer que el día que naciste el mundo sonrió con tu nacimiento y que eso nos sentimos muy honrados de hacer parte de un pedacito de tu vida, desde lo personal hasta lo profesional, en ambos aspectos, que te admiro, te respeto, te quiero un montón y que la vida te siga regalando mucha salud para que compartas tu ser y tu sabiduría. Ay, muchas gracias. Mucho amor. Y pregunta de cierre, para decir chao. Y esa es a toda la gente que nos está mirando, que están ahí detrás de la pantalla y que encuentran en este espacio una oportunidad de aprender
hoy que celebras tu vida y en todo ese recorrido, en todo su caminar, y tú también, ¿qué recomendación, qué mensaje, qué sugerencia les pueden dar en relación con la importancia que tiene la comunicación para la productividad que ellos pueden empezar a implementar en sus espacios laborales? Va para los dos. Cumpleañero primero. A ver, primero decirles que desde hace muchos años definí para mi vida que el día de cumpleaños no trabajaba. Sí, de acuerdo. Lo primero. Sí. Y he tratado de ser leal a esa tarea que me he puesto. Pero cuando me dijeron que la opción que había de hacer el podcast era hoy, sí, yo dije, no importa, lo hacemos. Yo estaré allí. Pero básicamente por ustedes dos, ¿sí? Y por quienes nos están viendo. Porque creía que podíamos hacer un ejercicio muy valioso para las personas que están interesadas en crecer, en aprender, ¿sí? y en echar para adelante. No me acuerdo qué más me preguntaron. Y la sugerencia, el consejo. ¿Qué consejo le darías? Hombre, que la comunicación les apasione. No importa que no sean comunicadores, yo soy contador público. ¿Sí? Y mucha gente se pregunta, ¿cómo y por qué? ¿Cómo un contador público está metido en este mundo? Pues porque tuve un jefe que un día me dijo, usted queda nombrado a partir de este momento director de comunicación de la compañía. Que yo no sé eso. Me dijo, no, usted sí se puede desempeñar ahí, otra cosa es que sepa, pero usted sí se puede desempeñar. Y ese hombre me dio una oportunidad divina, porque yo, que fui de las ventas y del mercadeo, los reemplacé totalmente por el mundo de la comunicación, un mundo generoso, amplio, en donde el contacto con la emocionalidad de las personas y el entendimiento de la racionalidad de las empresas se vuelven apasionantes para mi trabajo y para el rigor con el que lo hago. Pues después de haber hablado de todo este tema tan apasionante, yo a las personas que dirijan, que sean líderes, que tengan equipos de trabajo, pues es que tengan apertura por la comunicación. O sea, yo lo digo desde mi experiencia. Para yo poder haber entendido el tema de la comunicación, haber trabajado en ese proyecto, pues tuve que tener apertura. A mí me dijeron, Raúl, usted a partir de hoy va a hacer esto. Y tuve la apertura y me dio mucha felicidad, y a partir de allí empecé a aprender. Entonces yo creo que lo primero es tener apertura. Y quiéralo o no, esto es importante. O sea, ese es el consejo, quiéralo o no, es importante. Así que póngase pilas a meterse en el cuento de la comunicación, a entenderlo y ver cómo o se asesora de alguien que sepa, de una empresa que sepa, o usted mismo empiece a desarrollar esas habilidades de comunicación. Y vuelvo y les digo, usted puede hacer cosas sencillas en la empresa. Una reunión mensual con todo el equipo, reunirse semanalmente con su equipo de trabajo, conocer a la gente y saber cómo comunicarse con cada uno, porque es que todos no se comunican iguales. Hay gente que le gusta contar la historia. Listo, no se va a quedar media hora contando la historia, pero ven y contame. Pero hay otro que es más concreto, ¿cómo hablo con eso? Hay otro que no le gusta hablar, bueno, ¿cómo hago? Yo diría pues que eso. Raúl, visitar a los empleados, visitarlos, o sea, ir de puesto en puesto, ¿sí? Oye, Kimo, ¿cómo estamos hoy? Saludar es algo muy sencillo. Eso ya empieza a marcar la pauta de lo que una persona, de cómo una persona vive el liderazgo que utiliza la comunicación. Bueno, yo espero que me sigan invitando. Muchas gracias. Que tengan un resto de día feliz. Muchas gracias. Y de verdad, los queremos mucho, los apreciamos mucho. Y esperamos que para las personas hayamos sido interesantes. Claro que sí. Que Sí, se la goce hoy. Ahora comer torta de cumpleaños. Hasta luego, gracias. No olvides darle like y suscribirte, compartirlo con alguien a quien le pueda interesar. Síguenos en nuestras redes sociales como Instagram @HeyComunicación, Facebook Hey Comunicación y Servicio, LinkedIn Hey Comunicación. Nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego.